para conversar con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez, quien es parte del grupo que se autodenomina Plan B Independencia, y vamos a hablar en detalle sobre el plan económico de la República de Puerto Rico que fue presentado por este grupo la semana pasada en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Rolando, bienvenido temprano en la tarde. Saludos, siempre es un placer de compartir con ustedes en el programa. No, a nosotros nos encanta que vengan para acá. Hoy no vamos a hablar de Luma, aunque si hay una oportunidad pueden meter la cuña en confianza. Siempre cabe la nefasta privatización en estas conversaciones tan importantes. Sí, y me imagino que ya que vamos a hablar del plan económico, pues algo de eso ahí siempre va a haber que mencionar. Pero quiero empezar por el principio, porque le estaba comentando fuera del aire a Michelle que me está curioso que hayan escogido el nombre Plan B. Y nos preguntamos, tenemos dos teorías diferentes, ¿es que existe un plan A? Bueno, la realidad es que es por la ausencia de un plan A. Esto viene por la preocupación de las medidas de austeridad que Donald Trump estuvo anunciando durante toda su campaña y que para el caso de Puerto Rico siempre son peores porque sabes que a base de los casos insulares y a base de Baello Madero, este caso que determinó que el Congreso no nos tiene que dar a nosotros el seguro social suplementario, pues a nosotros nos pueden tratar diferente y siempre es para peor, no es para mejorar. Y en ese sentido, pues aquí nadie hablaba de cómo lidiar con ese problema y nadie se planteaba cuál era la estrategia para bregar con los recortes. Ya la Junta lo ha dicho en varias ocasiones, estamos ante una situación de un riesgo bien grande de perder cantidades enormes de fondos federales y el 46% de los fondos federales sufragan el presupuesto de Puerto Rico. Así que si eso baja sustancialmente, pues Puerto Rico podría tener una crisis de gobernanza y humanitaria. Y ante eso nos planteamos cuál es el plan B, y el plan B es la independencia, porque es la única herramienta viable, probada, para que el país se desarrolle y salga de la dependencia de los fondos federales. Fíjate que la Junta le dice al gobierno de Puerto Rico, tienen que librarse de los fondos federales. ¿Y cómo? Dentro de la colonia. No hay alternativa dentro de la colonia. Por eso es que es plan B, porque no hay ningún plan A. Mira, pero tengo que disentir en términos de el comentario que acabas de hacer sobre que nos puede llevar a una crisis de gobernanza. Oye, yo creo que la crisis de gobernanza ya la llevamos arrastrando hace 2 o 3 décadas. Claro, la crisis de gobernanza existe como modelo regular, ordinario y aceptable de la colonia. Eso no te lo disputo, pero cuando hablo, sí, cuando hablo de crisis de gobernanza es en otra dimensión, como por ejemplo despedir maestros, despedir policías, porque no hay para pagar la nómina. O sea que estamos hablando de cosas mayores que no se han visto tal vez desde la década de los 30 aquí en Puerto Rico. Y partiendo de la premisa de que Puerto Rico no puede subsistir la colonia sin fondos federales, siendo colonia, y que por eso es necesaria la independencia, se reúne un grupo de personas, es una de ellas. ¿Quiénes son esas otras? Y de ahí sale el borrador para la independencia, la orden ejecutiva para la independencia de Puerto Rico, que fue noticia a mediados de marzo pasado, y de ahí en adelante el tema se ha mantenido vivo. Pero ¿cómo se gestiona este grupo? Y entonces si trabajan simultáneamente o paralelamente al borrador de la orden ejecutiva en este plan económico. Sí, el plan económico es una evolución del proyecto de orden ejecutiva que surge por esta necesidad de presentar un plan B. El plan de orden ejecutiva lo que tiene es una logística y un procedimiento jurídico para lograr la independencia de la manera más rápida posible. Y no es una logística que depende del Congreso, como siempre se ha dependido, de que es el Congreso el que tiene que actuar, ni depende de que aquí nos pongamos de acuerdo, que un día nos levantemos por la mañana y digamos, aquí todos somos independentistas. No, porque los procesos allá afuera, ¿verdad?, no se dan de esa manera. Y la pregunta que venía después, si tú logras la independencia, ¿cómo tú entonces haces que el país sea viable? Y ahí es que un grupo de economistas liderados por la economista Marta Quiñones han presentado y preparado este plan. En el plan, en la parte política y estratégica, pues participamos el doctor Carlos Rivera Lugo, Javier Hernández, que es escritor que vive fuera de Puerto Rico, y este servidor.
Y el plan tiene muchas virtudes porque por primera vez se presenta un documento con un detalle extraordinario, que tiene un rigor científico dentro de las circunstancias, ¿verdad? Que hay, porque cuando tú proyectas hacia el futuro, pues depende de muchas variables, ¿verdad? Ceteris paribus, como dicen los economistas, si todo se mantuviese igual, pues se lograrían estos objetivos, pero el estudio tiene la virtud de llevar esto al detalle, como por ejemplo, cuáles son las instituciones que tiene que tener la República de Puerto Rico para poder tener un crecimiento y desarrollo económico. Aquí estamos acostumbrados a un gobierno colonial. Aquí no hay ningún presidente, ¿verdad? del país. Es un gobernador subordinado al el sistema colonial, y por ende los departamentos y las instituciones son las que hacen falta para la colonia. Pero en una república hace falta un banco central, hace falta un fondo de inversión, hace falta el fondo de transición y de ahorro, hace falta controlar las telecomunicaciones, hace falta un cuerpo diplomático, y se hace acopio de toda esa información que antes podía estar desperdigada en muchos otros documentos para que el plan tenga una coherencia. La otra virtud que yo le veo a este plan es que recoge todas las posibles fuentes de ingresos que puede tener una república. Aquí siempre se ha dicho, no, si viene la república nos morimos de hambre porque no hay ingresos. Todo lo contrario, ahí es que habría ingresos porque habría control de todos los activos del pueblo de Puerto Rico, control sobre el espacio aéreo, control sobre los puertos, los aeropuertos, control sobre las fronteras y las costas de Puerto Rico. Y en todos esos ámbitos se puede monetizar las transacciones internacionales, las interacciones de Puerto Rico y los demás países. Podemos pertenecer a los tratados de libre comercio, podemos participar en los nuevos movimientos que hay de integración global, podemos participar en los programas de financiamiento, de apoyo, de inversión, tenemos libertad para establecer nuestra política fiscal. Es decir, tenemos un panorama bien amplio que nos permite ver todas las fuentes de ingresos que antes no se hablaba porque no se había llegado a ese nivel del debate, del detalle. Y esto, cuando se tiran los números y se compara con todo el dinero que Puerto Rico recibe, ya sea de fuentes internas o externas, pues el dinero que podría generar la economía de Puerto Rico sobrepasaría por mucho el dinero que genera la colonia. Por ejemplo, si estamos hablando de un presupuesto actual consolidado con fondos federales y fondos locales de 31 mil millones de dólares, estaríamos hablando de 45, 48 mil millones de dólares de dinero que se generaría interna y externamente en la República de Puerto Rico. Todo esto estructurado, esto no viene de la noche a la mañana ni como un milagro, ¿verdad? Es un plan de 4 fases donde se van a ir enfatizando unas plataformas que hay que montar primero para poder entonces pasar a otras etapas, ¿verdad? Por ejemplo, tú tienes que generar una economía local que se perdió. Aquí no hay industria del mueble, no hay industria de la aguja, la agricultura, conocemos, ¿verdad?, cuál es el estado que tiene. Aquí hay que crear esa matriz primero para suplir las necesidades internas y luego pasar a las otras etapas que culminarían con una integración plena en los organismos de derecho internacional y comercial que permitan que Puerto Rico pueda hacer negocios con todos los países del mundo. Fíjate, Rolando, te estoy oyendo, ¿verdad? Con mucho interés por varias razones. Número uno, yo que llevo, ¿verdad?, casi 30 años en el salón de clases, en el área de ciencias sociales. La pregunta que a ninguna generación se le ha podido contestar, pero en la generación que yo tengo ahora en el salón, esa es la única pregunta que ellos tienen. En realidad no tienen ni siquiera que ver porque ellos no tienen esa conexión emocional que quizás tenía la generación de nuestros padres con los Estados Unidos, sino que es cómo voy a pagar el celular, cómo voy a echarle gasolina al carro, cómo le van a resolver las medicinas a los viejos. Esas son las preocupaciones que muchos de ellos, y esas son las que nunca se contestan. Vamos a empezar por ahí. Pero entonces, en adición a esa pregunta, una de las cosas que muchas veces yo incorporo en mis clases, un poquito de historia, y a muchos, ciertamente, que vienen del sistema escolar puertorriqueño, público y privado, les sorprende saber que al final del siglo XIX
economía en desarrollo, que era agrícola, que producía alimentos, que producía para exportación, que llegó a haber una moneda. Yo me acuerdo cuando aquí hacíamos el segmento histórico, me tropecé con esa información. Aquí había un peso puertorriqueño que competía en los mercados con el peso mexicano y el peso español, lo cual quiere decir que había una economía que lo podía sostener. Entonces, nada de eso se discute, se habla en las clases de historia. Entonces, yo puedo entender por qué para ellos y para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas, hablar de una economía de un país soberano es como esotérico. Son los 29 minutos pasada la hora. Cuando regresemos, me gustaría un poco saber cuál es el plan para llevar el mensaje. Porque es que esto es un mensaje denso. A los 35 minutos pasada la hora regresamos a temprano en la tarde. Estamos conversando con el doctor Rolando Emanuel y Jiménez sobre esto que se llama el Plan B y sobre todo la propuesta económica que presentaron la semana pasada en el Colegio de Abogados. Y aunque yo sé que yo dejé sobre la mesa la pregunta de cómo lo vamos a comunicar, quiero que Michelle inserte primero otras preguntas que tienen que ver más que nada con el contenido de Michelle. Sí, porque me parece que podemos ir al detalle un poquito más a profundidad con el licenciado Emanueli sobre la parte de las fases, ese proceso de transición. Se proponen 4 fases que son a 20 años y también eso va acompañado de un fondo de transición que también va a 20 años. Ese fondo de transición de 36.000 millones por un periodo de 20 años. Si pudiéramos entonces entrar al detalle de por qué se eligen 20 años y qué pasarían en ese periodo. Bueno, parte del interés de Estados Unidos bajo la administración Trump y bajo el concepto político que está entrando en el poder en Estados Unidos y que no sabemos hasta dónde dure, ¿verdad? Es ahorrar dinero. La suma de dinero que se está planteando como fondo de transición por 20 años tiene el objetivo de que se le ponga una fecha final a la aportación de fondos federales a Puerto Rico y una cantidad que dentro del contexto de los ahorros que se podrían obtener pues sea atractiva para los Estados Unidos y para esta nueva clase política que ha tomado control de Estados Unidos. Y los 20 años es un término que es mayor al término que se tenía cuando se negoció una posible solución al estatus del 89 al 91, cuando el proyecto de Bennett Johnston, y que en ese momento se planteaba 10 años, pero los 20 años se están modelando a base de la experiencia en otros países como Singapur, que de países muy pobres en 20 años pudieron hacerse países prósperos, ¿verdad? Y potencias comerciales. Y que diera tiempo a que las reformas que se están implantando en la República de Puerto Rico puedan florecer. La alternativa de 20 años a razón de 36.000 millones de dólares no es la única. Nosotros hemos calculado el valor presente de esa suma y suma cerca de medio billón en español, ¿verdad? De 500.000 millones de dólares, que sería la suma calculada al valor actual, que lo que haría Estados Unidos es hacer un solo pago y nosotros entonces administraríamos los fondos a la luz de los mecanismos de inversión que se tienen en el plan. Así que Estados Unidos podría escoger pagarnos los 36.000 millones de dólares durante un periodo de 20 años, algo que puede ser atractivo o no para ellos, pero también podrían escoger pagar el medio trillón, para decirlo en inglés ahora, en un solo pago para que nosotros podamos hacer las inversiones necesarias para poder echar para adelante el país. Y esa ha sido tradicionalmente una de las mayores preocupaciones, como mencionaba José Raúl en el segmento anterior, de qué pasaría en la independencia si no se puede generar riqueza propia o si hay capacidad para generarla. Y este fondo de transición también se ha mencionado por otras partes anteriormente y otros proponentes de que es necesario y que habría que lucharlo y pelearlo para que ocurra como una medida necesaria también para que ese desarrollo ya siendo república pueda darse. Ahora bien, sí, pero déjame decirte algo, Michelle, que es bien importante. Si no se diera el fondo de transición, el modelaje que hace la doctora Marta Quiñones establece que Puerto Rico podría ser viable económicamente, aún sin ese fondo de transición.
Porque aquí se habla a veces catastróficamente, ay, si Trump decide no dar ese dinero o no dar nada, primero que eso no va a funcionar para ellos tampoco porque ellos como parte de su visión de mundo quieren excluir a los puertorriqueños de los procesos políticos de los Estados Unidos. Ellos no quieren una emigración masiva y de la única manera en que ellos pueden evitar esa emigración masiva y de hecho de la única manera que ellos pueden evitar que se siga yendo la gente, pero que también vuelva gente a Puerto Rico, es mediante una transición ordenada. Así que, aún sin el dinero de transición, Marta Quiñones dice que es viable, pero lo más probable es que tenga que haber ese fondo de transición porque a Estados Unidos le conviene que esta transición sea lo más suave posible para que no haya una avalancha de emigración, pues aterrorizada por la posibilidad de que Puerto Rico no tenga para manejar sus finanzas. Y cuando hablan también de cómo se genera dinero durante ese periodo ya a futuro, mencionan ahorita lo tocó a grandes rasgos, pero mencionan en detalle el impuesto mínimo global, que es algo que aquí pues, está ignorado por el gobierno pasado y el actual, y cambiar el IVU por el IVA, entre otras cosas. Sí, y un esquema contributivo progresivo, que lo que significa eso es que tú pagas conforme a tus recursos, porque actualmente, pues bajo una supuesta igualdad tributaria, pues un multimillonario paga lo mismo en taxes que lo que paga una persona pobre. Eso tú lo ves claramente en el IBU. No es lo mismo $10 de un cheque de 1,000 que $10 de un cheque de 1,000,000 cuando compras un producto. Y eso es importantísimo para que se pueda ir saliendo de la pobreza en Puerto Rico, ¿verdad? Que la gente con más dinero haga una aportación mayor y la gente con menos dinero pague menos contribuciones. Y el IVA que se manejó aquí durante el proceso antes de imponer el IBU, es el impuesto que más de 100 países utilizan porque es el impuesto que impide o es más confiable en términos de elevación y que es el más justo en el proceso de distribución de la carga contributiva. Y eso es bien importante porque tú quieres tener un sistema contributivo confiable y además el unirte al impuesto global del 15%, pues te inserta en la comunidad internacional y te pone a competir en igualdad de condiciones con los otros países que impongan esa misma medida. Perdóname, Rolando, para los que nos están escuchando, IVA, IVU, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que quieren decir esas siglas? Sí, el IBU, que es el que nosotros tenemos, es el impuesto de ventas y uso. Se cobra cuando tú compras algún producto o compras algún servicio. El IVA es el impuesto de valor añadido y eso empieza en la cadena de distribución. Cuando llega al muelle o al aeropuerto, ahí se paga. Si ese producto tú lo modificas, le añades piezas, lo ensamblas, ahí tú también tributas a base del valor que tú le añades al producto. Y eso tiene la virtud de que todo lo que entra aquí en Puerto Rico o todo lo que se fabrica en Puerto Rico paga en la entrada al mercado, paga ese impuesto y no hay todo este issue de evasión que ocurre con el IBU y no hay tampoco ese problema de que tú compras productos y servicios y el agente retenedor es el comerciante que ocasiona que la captación de este impuesto sea bien baja, como 60%. El IVA tiene unas captaciones mucho mayores que el IBU y es importante para generar ingresos confiables para la República. Entonces, de hecho, sí, vamos a aprovechar, vámonos a la pausa, son los 43 minutos pasada la hora, vamos a adelantarlo un chiquitín, porque así en el último segmento me parece que el reto mayor es cómo vamos a comunicar esto, ¿verdad? Ante unas campañas salvajes y desproporcionadas de pánico moral que nos hicieron y las vimos en estas elecciones pasadas. ¿Cómo vamos a comunicar esto? De eso con el licenciado Rolando Emanuel y cuando regresemos de la pausa en Temprano en la Tarde. Así suena la línea de ayuda. 16 minutos pasada la hora, regresamos al segmento final de Temprano en la Tarde. Hoy conversamos con el licenciado Rolando Emanuel, que es una voz conocida y un amigo de este espacio. Hacía tiempo que no venía por ahí, pero me alegra que hoy nos lo hayamos podido contactar. En particular porque a partir de ese memorando, de ese proyecto de orden ejecutiva que salió en el mes de marzo y que causó revuelo, yo me atrevo a decir, y esto lo digo yo, que tuvo más impacto
esa iniciativa en unas pocas semanas que la que tuvieron los cabilderos de la estadidad en 4 años. O sea, hubo un revuelo literal, independientemente de qué cosas se pusieran o no en movimiento. Pero me parece que es momento de que los grupos pro independencia, que pueden que seamos pocos o seamos muchos, empecemos a hablar de cosas concretas. Porque, como te digo, yo llevo 30 años en la academia y esa es la pregunta que los más jóvenes siempre van a hacer. ¿Y cómo va a pasar esto? Entonces nadie nunca se las ha respondido. No me las respondieron a mí en los 80, no se las responden a los de ahora en el 2020, o sea, en la década del 20. Y a mí me parece que esto es un esfuerzo valiosísimo y sobre todo sólido de tratar de responder esa pregunta, el cómo. Pero la mía ahora va más allá del contenido, ¿verdad? Que podemos poco a poco, ¿verdad? A través de los próximos meses, seguirlo ampliando. Va a cómo vamos a comunicar esto para ir tratando de calar en una sociedad que por 400 años, pero vamos a hablar de los últimos 50 nada más, el pánico moral que se han encargado de insertar en la psique del puertorriqueño y la puertorriqueña es brutal y lo vimos. El mejor ejemplo fueron esta pasada campaña electoral. Así que, ¿cómo vamos a comunicar esto, Rolando? Mira, tienes toda la razón. Esto de la orden ejecutiva cayó como una bomba en Puerto Rico y aterrorizó a los colonialistas, porque precisamente, como dijo el periodista Torres Gotay, los colonialistas saben que la colonia pende de un hilo y que está sujeta al capricho del imperio. En cualquier momento el imperio puede tomar una decisión sobre Puerto Rico y se acabó. Y esto generó un debate sobre la independencia que coincido también contigo, que superó todos los esfuerzos que se han hecho en torno a la estadidad. Esto ha resonado en el Congreso, esto ha tenido retroalimentación de ciertos sectores de la diáspora que están muy interesados en el problema político de Puerto Rico. Y el plan económico que viene a cimentar esa visión de meter miedo, ¿verdad? Viene a crear un muro de contención ante esos esfuerzos siempre de menospreciar la independencia como que algo que no es viable, pues es parte de una serie de iniciativas. O sea, este no es el único documento que vamos a sacar. Tenemos una carretera, una ruta de documentos que vamos a ir promoviendo, porque lo que hemos ido viendo de nuestro grupo, por la composición, por la forma de ver el problema colonial, nosotros nos estamos posicionando como un centro de pensamiento comprometido con la acción política. Y eso suena bien bonito, son muchas palabras, pero básicamente lo que significa es que vamos a seguir analizando, estudiando y divulgando la viabilidad de la independencia, los procesos que se tienen que dar para la independencia, cómo es que Puerto Rico se va a relacionar con las diferentes organizaciones internacionales, cómo es que Puerto Rico se va a organizar con los otros países, cómo se va a desarrollar un cuerpo diplomático, cómo nosotros podemos establecer los protocolos y las medidas de seguridad como país, como república. O sea, nosotros vamos a seguir produciendo. Y en ese sentido, la divulgación va a estar intrínseca en toda esa gestión. Nosotros no hemos parado de dar seminarios, conferencias sobre todos estos temas. Hemos estado conectados con la diáspora en muchas ocasiones y vamos a comparecer a las Naciones Unidas a plantear una nueva ruta para la solución del problema político de Puerto Rico y unos nuevos requerimientos del proceso de descolonización, que es parte de la tarea nuestra de romper los paradigmas que siempre se han manejado, que me parece que están en este momento obsoletos. Y como centro de pensamiento con un compromiso con la acción política, nosotros queremos ser como el pegamento, la pega de la vaquita, ¿verdad? Que permita que todos los grupos independentistas, todos los sectores, generen consensos sobre cómo debe ser la independencia para Puerto Rico, sobre cómo debe ser la República de Puerto Rico. En vez de que esto esté fragmentado y que algunas personas piensen en esto y otras no, pues que nosotros podamos ser ese andamiaje intelectual
y de información y conocimiento que permita tener un proyecto de país. Porque para tú lograr la independencia tienes que tener un proyecto de país. Para tú negociar con Estados Unidos tienes que tener unos interlocutores que estén preparados, que estén convencidos de ese proyecto de país. Así que no es una iniciativa político-electoral. No estamos mirando eso. Es una iniciativa de poder alimentar la necesidad de información y de conocimiento que hay para lograr el objetivo de la independencia. Ahora, en la página web de la organización se menciona el Foro Nacional por la Independencia como foros que van a organizar alrededor de Puerto Rico. ¿Ya tienen pensado o han estipulado cuándo comenzarían estos foros? Bueno, eso es una actividad grande que se va a hacer para el otoño. No estoy autorizado a dar más detalles porque se está conversando con los diferentes sectores y grupos, pero va a haber algo así similar a un congreso por la independencia de Puerto Rico, donde ahí va a ir todos los grupos, todas las personas, todos los intereses que hay sobre el tema de la independencia para tratar de conciliar un programa de trabajo que nos ayude a conseguir la independencia lo antes posible. Eso se anunciará en su momento, pero es parte de los planes. Nosotros vamos a comparecer a las Naciones Unidas, donde vamos a presentar una solución novel al problema político de Puerto Rico. Estamos en el proceso organizativo como un think tank, como mencioné, y vamos a seguir produciendo documentos que generen estos debates y que permitan tener una base de datos de información sobre cómo debe ser la independencia para Puerto Rico. Y de lo que se habla es de una búsqueda de la independencia a corto plazo, tan a corto plazo como el año próximo. Sí, el proyecto de orden ejecutiva tiene una logística que encaja dentro del panorama político norteamericano. Sabes que en noviembre del 2026 hay unas elecciones de medio término y el Congreso puede cambiar, de republicano puede cambiar a demócrata. Y la logística que establecimos en la orden ejecutiva es que el presidente pueda finiquitar, terminar el proceso de la soberanía de Puerto Rico antes que entre cualquier tipo de congreso en enero del 2027. Y por eso es que se está hablando de esa manera. Los términos son breves, pero son viables dentro de las circunstancias si se actuase conforme a lo que hemos establecido en la logística, ¿verdad? No está en nuestras manos establecer eso. Eso es algo que tiene que salir del presidente, pero había que crear un andamiaje del proceso para lograr esto en las condiciones políticas de Estados Unidos. Rolando, déjame ver si puedo resumir esto todo esto que hemos conversado. O sea, que tú lo que me estás diciendo es que el plan B para la independencia se propone y se está organizando, y se ha organizado, ¿verdad? Ya es algo que existe, como una especie de tanque de pensamiento, o un tanque de pensamiento, no una especie de un tanque de pensamiento, sí, aglutinando mentes, recursos humanos sobre todo, de diferentes áreas del saber y de la administración pública, y que el próximo paso, o sea, que la meta que ustedes visualizan, me gusta el concepto de servir como un pegamento, de atraer a todos los otros sectores. Y yo me pregunto, ¿verdad? Porque yo no sé si soy yo interpretándolo a mi manera, pero o sea, lo que tú estás proponiendo es que de estas ideas concretas que ustedes están presentando, se hagan mesas de diálogo, más allá de... ahora no estoy hablando de la divulgación, que hablaba yo mismo al principio del segmento, sino hablando de ese diálogo innecesario a nivel de una mesa de diálogo nacional, para encontrar los puntos de acuerdo y desacuerdo y pulir esas diferencias. ¿Eso también es de lo que estamos hablando? Correcto, porque tenemos que hacer el compromiso con una idea del país que queremos. Y para eso no se le puede dejar a la imaginación de todas las personas o todos los grupos que estén participando en la lucha por la independencia. Debemos llegar a unos consensos. Y cuando llegue el momento de tener una conversación, una negociación con Estados Unidos, debemos saber dónde queremos estar y cuáles son los puntos que queremos negociar y los que no son negociables. Así que es un proceso educativo y de forjación de consensos sobre cuál debe ser el país que vamos a fundar cuando nos den la independencia. En marzo yo decía que
atándolo a algo que mencionabas al principio de este segmento, ¿verdad? De que estos son procesos que no necesariamente van a ser procesos democráticos en el sentido de electorales, pero sí pueden ser democráticos en el sentido de participación y de apertura. Claro. El voto no es la única manera de la democracia, la democracia tiene muchas maneras. Y en ese sentido, por ejemplo, les recuerdo siempre a mis estudiantes que Hong Kong hizo, no sé, más de media docena de referéndum y en todos ganaba que querían ser británicos. Y al final del camino Gran Bretaña se lo entregó a China. Así que sí, esa democracia del voto, realmente su valor hoy día, en el primer cuarto del siglo XXI, es un valor que ya no es el que quizás tuvo a mediados del siglo XX. sí. Rolando, gracias. Déjame decir lo último. Tiene importancia aún la orden ejecutiva donde hay 2 votaciones a la luz de lo que nosotros escribimos. Se nos acusó de antidemocrático, pero mucha gente no leyó lo que estábamos planteando. Hay la votación para escoger los compromisarios para redactar una nueva constitución y la votación de la nueva clase gobernante de la República de Puerto Rico. Y ese proceso de cómo se hace la independencia es complicado y requiere que estemos de acuerdo, ¿verdad?, sustancialmente sobre cómo hacerlo para empujar todos en la misma dirección. Sí, definitivamente esto trae cola, así que sabes que tu invitación aquí es permanente, tú eres uno de la casa, así que Gracias. que espero que según vayan saliendo los nuevos documentos, pues nos avises y continuamos esta conversación. Y saludos a Michelle. Saludos, licenciado. Sí, me gustó hablar en el día de hoy. Igualmente. Rolando, gracias. Hasta luego. Bien.